Muy buenas tinteros. ¿Cómo andan? Pues aquí estoy yo para hablar de una de las reliquias de la humanidad que cumplirá sus 10 años dentro de nada, a la cual le hice unas reseñas que están como mínimo obsoletas. Hablo de nada más ni de nada menos que de Bendy and the Ink Machine, el primer juego de terror que trajo el infame formato episódico que usan otros juegos como Poppy y Garten of Banban para alargar la vida de sus IPs mucho más tiempo y tener ciclos de desarrollo menos pesados. Quizá no muchos se acuerden de que este pequeño título con su primer capítulo marcó tendencia en su momento, al traer el mundo de las caricaturas de los años 30 a un mundo del terror en una época donde este tipo de juegos se estaba volviendo cada vez más casual y seamos honestos, estaba pasando un muy mal rato al no tener grandes exponentes. Muchos recuerdan a Bendy como un concepto con mucho potencial, pero que no hizo demasiado con él mismo, aunque debo decir que cada vez que sacaban un capítulo, cambiaban radicalmente los anteriores con mejoras gráficas, de jugabilidad y arreglo de bugs. Demostrando que hacían las cosas sobre la marcha, pero, por lo menos les importaba aumentar la calidad de proyecto completo en vez de dejar una mezcla de cosas sin pulir y totalmente incoherente. Los que vieron la primera versión de Boris comprenderán el por qué estos cambios eran necesarios. Como yo hacía las reseñas sobre la marcha al igual que ellos, creo que es hora de ser justos con Bendy y hacer un video definitivo revisando todos los capítulos de una, para ver si era tan malo como lo recuerdo. O si juzgué erróneamente a una saga que está un poco de capa caída en popularidad. Empezando con el capítulo 1, Imágenes en Movimiento, cuya fuente de letras no fue adaptada al español. Y créanme, la traducción de este juego tiene varias pifías. Somos Henry Stein, un antiguo animador y fundador de Shoei Drew Studios, el cual vino aquí tras encontrar una carta para volver a casa a jugar. Digo, para encontrar un secreto que nuestro antiguo colega Shoei nos dejó en este lugar. Creo que no es necesario recalcar que el juego es estéticamente bonito, contando con un entorno hecho de madera y metal, junto a unos pocos colores, siendo estos el marrón y el negro, para dar la ilusión de que estamos en una película vieja. Puede que no sea tan alocado o detallado como su secuela, pero es un lugar agradable de ver. Llegamos a un lugar con un enorme hueco, el cual podremos reactivar con unas baterías y una palanca para sacar la máquina de tinta de Bendy y la máquina de tinta. Nuestra misión será poner en marcha la máquina, la cual está en esta sala que tiene el acento con la fuente de letra errónea, debiendo así a ser una de las mejores misiones de la historia de los videojuegos, hacer una búsqueda de objetos. Todos son muy fáciles de conseguir y no están en lugares particularmente interesantes, y tampoco hay un rompecabezas para obtenerlos, haciendo de esto un mero simulador de caminata por unos cuantos minutos. Lo más destacable es la llave inglesa que se encuentra en la caja torácica del pobre Boris. Tras ubicar los 6 objetos, deberemos reactivar el flujo de tinta, en donde imagino ocurrirá algo interesante. Pues no, tan solo giramos una válvula y habrá unas fugas de tinta por algunos sitios. Pero ahora sí, deberemos activar la máquina de tinta y así podremos averiguar qué es lo que hace. Aunque lamentablemente el carpintero vino a laburar y nos asusta por no avisar que llegamos, debiendo huir en una persecución que de hecho no hay persecución, literalmente Bendy no te puede hacer nada. Por lo menos los visuales están lindos, ¿no? A diferencia de la primera versión que simplemente el piso estaba negro y había algunos chorritos. Además del infame Bendy amorfo. Volviendo al tema, cuando intentamos escapar el suelo se colapsa y obviamente no nos fracturamos ni un solo hueso, descenderemos por estas instalaciones como en todo juego mascot horror. Consiguiendo así el siempre viable hacha, para romper las tablas de madera y así adentrarnos a un ritual benditánico. Lo que causará que Henry flipe y se desmaye, finalizando así el capítulo. Piensen que con este capítulo logró financiar el juego entero, porque la versión original terminaba con este ritual y sin la secuencia de desmayo. Hay una mejora a cuando lo analicé en su momento, la verdad es que sigue siendo un arranque algo lento, que solo sirve para armar intriga, pero sigue sin generar alguna sensación de peligro y la máquina se prende de una forma demasiado sencillo, y el hecho de que todo el primer capítulo sea eso, la verdad que deja un poco que desear. Aunque por suerte, el capítulo 2, la vieja canción. Este fue lanzado a tan solo 2 meses del primero y aún así, encuentro que las cosas mejoraron. Desde el vamos, al fin vemos una nueva entidad, la cual desaparece a través de una pared, cosa que ya nos genera una sensación de peligro que antes no había. Una pena que el primer puzzle sea tan solo activar 3 fusibles, siendo lo único nuevo este lento río de tinta que veremos en varias ocasiones más.
Pero esto nos permite ingresar a la división de música, la cual tiene su salida totalmente bloqueada por un camino de tinta, así que no nos queda de otra que explorar los alrededores, topándonos así con los gargajos de tinta, mejor conocidos como los Searchers. Estos tipos de enemigos son muy fáciles de eliminar con un hachazo y su daño no es tan grande, pero si se acumulan varios te pueden tan tremendos bifes. Y con ver el gameplay se pueden dar cuenta que el combate no es muy divertido, consistiendo de hacer puro clic izquierdo hasta ganar, y no ayuda el hecho de que la variedad de armas sea mínima y que la única diferencia entre cada una sea simplemente el daño que infligen. Hubiese sido más interesante si cada arma tuviera un ataque único o algún sistema de reflejar daño, y más viendo que una de las inspiraciones de este juego es BioShock, esto lo digo por cómo está hecha la narrativa del estudio y porque Remedy literalmente empezó a querer ser un desarrollador por esta franquicia. En BioShock contamos con los plásmidos, los cuales funcionan como los poderes del juego. La gracia de estos es que mientras más de ellos tengamos, más vamos a ceder ante el control y el hambre de poder, porque la forma más eficaz de conseguirlos es aplastando a los más débiles de la cadena alimenticia de Rapture. Imaginen si en este juego tuviéramos poderes de tinta que nos harían cada vez menos humano y más un monstruo, ya sería muy obvia la inspiración, pero Remedy demostró en Dark Revival que le valía pingo que le dijeran el BioShock de 2 pesos. Y de paso, no ayuda en nada que morir no tenga consecuencia alguna, podemos cagarla una y otra vez en los combates, a excepción de una sola ocasión que ya mencionaremos, que no pasa nada porque el combate se quedará tal cual la última vez que lo dejamos y los puzzles también, mandarse a lo tonto y matar sin aprender los patrones sea una estrategia viable y hasta más veloz que hacerlo correctamente. Creo que me fui muy por las ramas, pero prefiero que ya nos quitemos de encima el aburrido combate de encima y el hecho de que morir no tenga impacto para no ser tan repetitivos con el asunto. Tras acabar con el combate, deberemos escuchar una cinta que se encuentra en un armario para ver qué instrumentos hay que tocar en el estudio, sin antes prender el proyector porque batata. Logrando así abrir la puerta hacia un pasillo lleno de youtubers, y también lograremos librar un poco el flujo de tinta. Podremos al fin bajar y darnos cuenta de que falta la válvula para seguir drenando la tinta, debiendo nuevamente tomar un desvío para encontrar a un searcher con sombrero que tomó nuestra válvula. Para atraparlo hay que hacerle una jugada digna de los Looney Tunes, para así aplastarlo y tomar lo que nos pertenece. Con la tubería arreglada, podremos ingresar a la oficina de Sammy Lawrence, el cual solía ser el compositor de la música de las caricaturas de Bendy, fue tan sobreexplotado en vida que ya hasta veía a Bendy en sus sueños. Aquí apagaremos la bomba de tinta, y también escuchar un temazo que marcó a una generación entera. Mientras volvemos, nos pegan terrible coscorrón y nos encontramos con la extraña entidad. Resulta que es nada más ni nada menos que Sammy Lawrence, un sectario fanático del demonio de tinta, el cual nos da un discurso lleno de aura en donde menciona que nos sacrificará como cordero para al fin ser libre. Pero como quedan 3 capítulos que jugar, el demonio es invocado y en vez de atacarnos, Bendy ataca a Sammy por ser un falso Bendypapu y esto nos permite escaparnos. El problema es este asqueroso y sucio Dwing, también querrá de nuestra tinta y nos forzará a escaparnos en una secuencia no muy interesante la verdad. Solo caminamos lentamente por un pasillo hasta llegar a este misterioso lugar que tiene latas giratorias. Hay un Boris recién salido del horno para meter teorías del por qué estaba vivo si lo vimos muerto al principio del juego. Definitivamente hay una mejora, al fin vemos una ofensiva del demonio de tinta. La introducción de Sammy nos dio a entender que hay varios empleados que ahora son monstruos de tinta dentro del estudio, y al fin hay enemigos a los cuales hay que exterminar. Pero el juego sigue tratando de rompecabezas muy simples, caminar de un lado al otro y con un combate bastante repetitivo. Quizá el capítulo 3, subir y bajar, venga a cambiar las cosas. El cual salió un 28 de septiembre de 2017, tan solo 5 meses del anterior. Este sufrió bastantes cambios para mejor desde la última vez que lo reseñé, ya que este era un literal simulador de hacer mandados y era muy aburrido. Por suerte está mucho más suavizado y es la hora de revisar qué tal. Comenzamos la historia en la pieza de Boris, el cual cuenta con la palanca necesaria para poder avanzar, pidiéndonos a cambio que le hagamos una apetitosa sopa de panceta. Pregunta para los comentarios, ¿ustedes comerían una grasosa sopa de este estilo? Porque yo creo que si estuviera hecha a base de crema y algo de carne encima estaría bien jugosa. Tras hacer la sopita, podremos salir de este refugio y adentrarnos en un lugar más oscuro. Tomamos una linterna para navegar en la oscuridad, y sorprendentemente Boris nos acompañará en esta cruzada porque estaba al pedo supongo.
De hecho, nos será bastante de ayuda porque se puede meter en las ventilaciones y así nos abrirá una de las puertas bloqueadas. Dato de color, este Boris está hecho a base de un joven de 17 años llamado Daniel Liwet, pero esto no se revela hasta la llegada de la novela Dreams Come to Life, y si no lo revelaron ahí, corríjanme en los comentarios. Llegamos a Heavenly Toys, una división que Henry no llegó a conocer y que está dedicada a crear merch de Bendy para así financiar los espantosos números rojos que llevaba la empresa, y otro dato gracioso, una cinta reveló que los juguetes de la Alice in Cell fueron un total fracaso, malditos normies. Lamentablemente este lugar es otro simulador de mover palancas y tocar objetos para que otros logren funcionar, lástima porque estaba bonito. Lo que si nos topamos con este escenario que nos revelará a la bellísima Alice in Cell con un lindo temita de fondo, lamentablemente nos encontramos con esta detonada. Y en vez de matarnos, nos tendrá de juguete para ayudarle a hacer los mandados. Cabe resaltar que esta Alice es la versión reanimada de Susie Campbell, la primera actriz de voz de este personaje, y que fue devastada tras ser despedida de su papel. Todo porque Shoei quería manipularla para ser convertida en la verdadera Alice in Cell, siendo así su primer conejillo de indias de la máquina de tinta. Experimento que salió mal porque ella estaba llena de odio y resentimiento. En el camino nos encontramos con Boris, el cual nos regalará un pipazo de la marca Shent, la cual será importante en futuros títulos. Y menos mal porque nos encontraremos con el primer integrante de la pandilla Carnicero, siendo la copia de tinta china de Abraham Lincoln. Tras ese duelo llegamos al nivel Kirchner, donde encontraremos un elevador que nos llevará hacia donde se encuentra Alice, la cual nos abre las puertas hacia su guardia donde experimenta con copias de Boris, buscando el más perfecto para convertirse en una versión hermosa de sí misma. Nos topamos cara a cara con ella torturando a un integrante de la pandilla por ensuciar su bello palacio, explicando su motivación de ser perfecta mientras evita que el demonio la atrape. Al final decidió que le haremos los mandados para terminar su obra maestra, a cambio de dejarnos escapar con vida de aquí. Empezando así la infame parte de recolectar cosas, que por suerte tuvo una gran cantidad de cambios para hacerlo ligeramente menos aburrido. Ya que no solo redujeron la cantidad de cosas a recolectar, como las 5 tintas gruesas que ahora son tan solo 3, sino que las cosas estarán en pisos específicos en vez de estar regadas por las 4 plantas, haciendo que esta misión sea mucho más sencilla y menos frustrante de completar a diferencia de antes, que tus objetivos podrían estar en cualquier lado. Ojo, sigo pensando que toda esta parte es extremadamente aburrida porque hacemos lo mismo una y otra vez, pero cambiando el arma de vez en cuando, las cuales hacen lo mismo pero con más o menos daño. Pero hey, por lo menos recortaron la mitad de la duración original. Ahí tenemos la primera aparición de Bendy tras romper sus recortes, debiendo encontrar un closet para evitarlo hasta que se vaya. Casi se me olvida de esta mecánica, porque Bendy es una amenaza que casi no hace acto de presencia y tan solo me salió 2 veces en este capítulo y una de ellas es obligatoria, no solo que casi no aparece, sino que si nos llega a matar, no habrá consecuencia alguna porque revivimos sin más, haciéndolo una pequeña molestia en vez de un enemigo peligroso. Ni siquiera tiene animación de muerte, es super mierda el bicho este. Volvemos con Alice tras hacer todas nuestras tareas, la cual es invadida por un ataque del demonio de tinta, debiendo acabar con todos los Searchers y la pandilla del carnicero que insisto, al pobre Striker le metes un pelotazo en la cabeza y se termina ahogando el pobre. Ella nos recompensará con la Tamigan, o eso diría porque se nos desintegra en las manitos. Para sacarla deberemos hacer unos secretos desde el principio del capítulo y como me olvidé de hacerlos, nos quedaremos sin variedad de gameplay por el resto del capítulo. Quedándonos así la última tarea, conseguir corazones de tinta. Para eso debemos bajar al piso más bajo y hacer un pequeño encuentro con el proyectado. Digo, el proyeccionista, el cual tiene un diseño extremadamente genial y con un entorno que lo beneficia al estar lleno de tinta que nos ralentiza. El problema es que este bicho no es muy listo y se nos guardará el progreso cada vez que agarremos un objeto, haciendo que la tensión sea prácticamente inexistente al poder realizar esta tarea sin consecuencia alguna. Entregamos los corazones y Alice cumple con su promesa de dejarnos ir. Excepto que le pareció muy sexy nuestro Boris menor de edad y quiere su pureza para convertirse en alguien perfecta. Como todo protagonista, logramos sobrevivir a una muerte segura, pero lamentablemente la Alice secuestra a nuestro amigo.
terminando así el capítulo 3, el cual no está tan mal como lo recordaba gracias a los cambios, si bien aprecio el aumento en escala y la ambición al meter más enemigos y pisos a explorar, siento que en cuanto a objetivos no cambió demasiado la dinámica y la única parte medianamente destacable fue el duelo contra el proyeccionista, el cual tampoco fue la gran cosa. El juego de momento es bastante regular, pero quizá la cosa cambie con el capítulo 4, Maravillas Colosales, que fue lanzado un 31 de marzo de 2018. Unos 6 meses después del capítulo 3. Nuestro objetivo será explorar el departamento financiero mientras buscamos a Boris. Ingresando así a los archivos, lugar que sería interesante para descubrir lore, pero se reduce a una simple sección de empujar libritos y sufrir de una alucinación random. Llegando así a la típica parte de las cavernas que todo mascot horror debe tener, por suerte no se siente tan exagerado como en otros juegos. Aquí podremos usar un pedazo de tinta para meterlo en estas máquinas Shent, las cuales nos darán artefactos muy útiles para la aventura. Al fin se usa la tinta para algo creativo, carajo. Nos subimos al carrito que yo me esperaba que se fuera a caer como en todo juego, pero al final la tensión es totalmente falsa y no ocurre nada. No sé si ver esto como algo original o algo muy anticlimático. Ocurre una alucinación algo creepy a decir verdad, mientras escuchamos a la Alice burlándose de nosotros y desafiándonos a que la busquemos. En el camino descubrimos a una sociedad de Lost Ones, humanos que solían trabajar en el estudio, pero que fueron convertidos en estas criaturas, como en el caso de Sam y Lawrence. Ellos de momento serán inofensivos, así que cruzamos la ventilación para tener otro encuentro con el demonio. Pero no se preocupen, él no nos perseguirá porque está cabezón y se atascaría aquí dentro. Al salir nos topamos con los vestigios de lo que iba a ser un Bendyland, un parque de atracciones súper ambicioso en un momento donde la compañía se estaba yendo a la ruina. Y encima este proyecto no terminó de salir jamás por los choques de egos de Shoei y el empresario Bertrand Piedmont, el cual creó múltiples parques antes de Bendyland, su último proyecto antes de morir. Aquí deberemos jugar distintos juegos de feria para lograr abrir puertas que nos llevarán a palancas que activarán la energía para activar otra palanca, que nos llevará a otra habitación donde tendremos que hacer un objetivo para activar otra palanca que activarán la energía para activar otra palanca, que nos llevará a otra habitación donde tendremos que hacer un objetivo para activar otra palanca. Creo que entienden que esta es la misma fórmula del capítulo 3, pero siendo justos, esta vez hay más variedad de objetivos porque pelearemos contra un jefe por primera vez. Bertram está encerrado literalmente dentro de esa calesita gigante, este jefe es muy Bioshock y me encanta. Lástima que la pelea sea muy sencilla, solo debemos romper puntos críticos para desarmar los vagones, que encima son muy fáciles de esquivar porque tendremos una zona segura exageradamente grande y no podrá de ninguna forma pegarnos. Si nos pudiera hacer los ataques cargados en la zona segura, sin duda sería mucho más entretenido de pelearle. Por suerte, morir aquí hará que se reinicie la pelea, haciendo que por primera vez haya consecuencias en todo el juego. La última palanca está en otra sala llena de tinta con el proyeccionista, la cual es bastante sencilla de hacer porque este bicho es muy boludeable, pero por suerte esto desencadena una persecución en donde nos escondemos en el closet como terrible marica. Pero el proyeccionista sabe detectar a los gays a diferencia de Bendy, el cual viene a rematar su única chance de atraparnos porque es terrible Gil. Además de que su modelo es muy poco imponente como para que me importe su presencia. Tras dar más vueltas que una calesita, nos subiremos a un carrito en la casa del terror menos espeluznante y peor hecha que haya visto en mi vida. Alice nos habla para provocarnos porque es una vieja pesada. Llegando así a un entorno que parece una mansión embrujada, que si tiene una mejor estética, legítimamente es un goce a los ojos, hasta que lamentablemente nos topamos con la cruda realidad. Boris fue convertido en una criatura espantosa. Estando obligados a tener una pelea algo desafiante contra él, teniendo varios ataques como tirarse encima nuestro o arrojarnos carritos, lo cual causará que escupa una tinta que tendremos que usar para la máquina Shent y así crear un arma que solo nos durará un solo golpe, así de duro está el Boris. Tras unos cuantos golpes, Boris caerá y terminaremos con su sufrimiento. Pero la perra de Alice viene a acabar el trabajo, por suerte alguien trae el machete en la mochila y acaba con la perra. Descubriendo así a la segunda actriz de voz de Alice, Alison Pendle, junto a su esposo Thomas Connor. Aunque ambos no recuerdan eso. Terminando así el capítulo 4, honestamente lo recordaba peor pero, es el más variado y entretenido hasta ahora. Contando con entornos variados, 2 peleas contra jefes y se te pasa rápido.
El problema viene que no nos contaron casi nada del demonio de tinta y ya estamos casi al final, y el hecho de que nos encontremos aliados en el final del juego y que no vayan apareciendo gradualmente, se me hizo una oportunidad desperdiciada para que nos contaran un poco más del pasado sin tener que recurrir a medios externos o a seguir creando cintas. Aún así, se nota que el Midley y su equipo estaban escuchando las críticas, arreglando previos capítulos y mejorando el gameplay del cuarto. Veremos si todo esto logra un gran final con el quinto capítulo, el último carrete, porque me niego a llamarlo próximamente como en la traducción pedorra. Lanzado un 26 de octubre de 2018, unos 7 meses después del cuarto, el cual inicia con una secuencia de Henry encerrado por varios días gracias a que el dúo nos mantuvo presos porque no confiaban en nosotros. Los datos más relevantes es que Alice no recuerda su nombre, que estos dos se dedican a hacer expediciones para descubrir una forma de derrotar al demonio de tinta, y que las pinturas en las paredes se usan como medio de comunicación, para algunos es su única forma de hacerlo. Tom no confía en nosotros, ni la comida nos quiere dejar el muy perro. Allison nos deja un artefacto interesante antes de dejarnos, nos deja un pedazo de vidrio que nos deja ver mensajes ocultos en las paredes y suelos, herramienta que también podremos usar a partir del capítulo 1 si queremos rejugar el título para encontrar secretos. Pero para este capítulo realmente solo sirve para un puzzle y así poder armarnos para los nuevos peligros que afrontaremos. Una pena porque pudo ser utilizada para varios rompecabezas interesantes o incluso para derrotar al demonio de tinta. Tras escapar nos subiremos a un bote, iniciando una de las pocas secciones tensas del juego al tener que desatascar el motor de vez en cuando para evitar que nos alcance una mano gigante de Bendy, amenaza que es interesante y obviamente solo aparece en esta sección y no lo enfrentaremos de ninguna forma. Este juego es el meme de conoce al hombre con potencial encarnado. Que hablando de eso, llegamos a un pueblo que me recuerda a esas viejas películas de western, en donde tendremos al vende humo de Sammy Lawrence buscando venganza por lo ocurrido en el capítulo 2. Teniendo un duelo de pipazos que ganamos porque cliqueamos más fuerte, si tan solo hubiera un mejor sistema de combate, esta pelea pudo ser algo épico. Aunque ni eso, porque cuando le rompemos su máscara de bendición a este, le da huehuencha y se va corriendo a llorar a su pieza para postear en Tumblr para contarle a sus mutuals el cómo Henry lo humilló. Pero era mentira, ya que Sammy nos hace un último ataque para terminar con nuestra vida, pero Tom viene a salvarnos con un buen hachazo. Esto hace que los Lost Ones se rebelen ante nosotros por matar a uno de los suyos. Teniendo una pelea que en vez de ser divertida o abrumadora, es tan solo un simulador de darle al clic sin pensar mientras que los otros dos no hacen nada porque tienen retraso artificial. Tras hacer un pequeño exterminio de una raza, seguiremos nuestra ruta donde terminamos cayendo y separándonos de nuestros aliados, acabando así en la sala de administración. Estando en probablemente la única parte medianamente tensa, ya que tendremos que recuperar tintas para así meterlas en una máquina Shent y generar unas tuberías para poder salir de aquí. El problema es que están en un lugar con 3 integrantes de la pandilla, estando totalmente indefensos y solo podremos perderlos de vista si nos metemos en un closet. Si la IA no fuera tan fácil de evitar por este método, creo que sería la única parte donde te puedes sentir medianamente tenso, pero la verdad es que una vez te aprendes los trucos, es una sección bastante sencilla la verdad. Tras restaurar las cañerías, podremos ingresar a la bóveda para encontrar de una vez un método para detener al demonio, pero lamentablemente este artilugio fue robado. El dúo vuelve a ayudarnos, Henry les cuenta que hay algo que el demonio tiene que los ayudará a derrotarlo, pero deberán ir a su guarida para terminar con esto. Ambos aceptan ir porque prefieren morir a no hacer nada al respecto. Llegamos a un lugar en donde podemos ver al Duin de Bendy caminando con sus piernitas delgadas. Perdón, pero sos un Lost One cornudo, jamás vas a dar miedo. Llegamos finalmente al lugar donde se encuentra la máquina de tinta. Nuestros aliados no pueden acompañarnos porque están hechos de tinta y se disolverán si la tocan. En cambio Henry puede ingresar a la guarida del demonio porque si bien no es humano del todo, porque puede revivir canónicamente, tampoco es un ser de tinta. Ignorando eso, Henry se mete a mano limpia hacia estas extrañas instalaciones, donde encontramos el trono de tinta, es como el trono de hierro pero con menos aura. Donde escuchamos un discurso de Shoei que les dejaré. Es simplemente inspirador lo que uno puede crear con sus propias manos. Un trozo de arcilla puede tener significado si se hace con ganas y entusiasmo. ¡Mira lo que hemos construido! ¡Hemos creado la vida misma, Henry!
No solo en la pantalla, sino en los corazones de todos a quienes entretuvimos con nuestras animaciones. Pero cuando las entradas dejaron de venderse, cuando llegó el siguiente gran evento, solo los monstruos se quedaron, sombras del pasado. Pero puedes salvarlos, Henry. Puedes acabar con todo. Verás, solamente hay una cosa que Bendy jamás supo. Estuvo allí para su comienzo, pero jamás ha visto el final. Nuestro antiguo colega nos invita a acabar con el demonio, el cual llega para transformarse en una criatura mucho más intimidante que antes, teniendo al fin un duelo contra Bendy. El cual es tan fácil de superar como quedarse pegado a las paredes para que jamás te pegue su ataque, mientras activamos palancas para avanzar. Es hacer lo mismo de siempre, sin utilizar siquiera la nueva herramienta que se nos fue otorgada, pero tranquilos, la pelea no es tan decepcionante porque todo esto es para ingresar a una nueva sala. Aquí ya no hay salida, tendremos que hacer algo muy interesante para derrotarlo. Corres, esquivas, Bendy se golpea. Corres, esquivas, Bendy se golpea. Corres, esquivas, Bendy se golpea. Y adivinen qué, corres, esquivas, Bendy se golpea. Con eso logras derrotar al bicharrajo que atormentó tantos años el estudio. Gracias a su nula capacidad de pensar logramos volver al trono y reproducir el carrete. Cosa que causa que castiguemos sin momos a Bendy para siempre. Aparecemos en un departamento, encontrándonos con el viejo de mierda de Shoei, el cual se hace el viejo sabio de filosofía 1. Pero la verdad que me tiene los huevos al plato, pero hey, por lo menos nos hace una propuesta interesante. Henry, ven a visitar el viejo taller. Hay algo que debo mostrarte. Muy bien, Joey. Estoy aquí. A ver si encontramos lo que quieres enseñarme. ¿Eso es todo? Así es, el infame final del juego que revela que todo esto es un bucle, así que porque sí. Si bien esto dio hincapié a que la secuela y los medios externos logren tener un lore más rico. En su momento esto causó una gran decepción al ser uno de los clichés que menos suelen gustar y más si no se tiene una buena ejecución del mismo. Porque seamos sinceros, aquí no nos explican el cómo funciona este bucle, no hay pistas al respecto y tampoco sabemos si este Henry es el real o tan solo un muñeco creado para ser torturado por abandonar la compañía. Se nota demasiado que estaban ya planeando el futuro de la saga sin haber hecho que tengamos una conclusión satisfactoria o que como mínimo nos dé ganas de más. Y es peor aún cuando consideramos que este es de los capítulos más aburridos del juego. La parte del bote está curiosa pero está desaprovechada, el combate contra Sammy y los Lost Ones es opacado por el aburrido sistema de combate, la parte de la pandilla está opacada por su nula inteligencia y el que morir no genere consecuencias y la pelea final es como mínimo un fraude. Ni hablar de que Bendy no hizo una mierda en todo el juego y su presencia nunca la sentí. No le tuve respeto a este demonio en ningún punto del juego porque es tontísimo, su diseño no impone en nada y su pelea es una mierda. Bendy and the Ink Machine es un juego regular, la verdad, no es tan malo como yo recordaba. Es una base que se puede expandir muchísimo, al tener un concepto interesante como bestias de tinta invadiendo un estudio, el problema es que no se explota nada de estos elementos fantasiosos. La mayor parte del juego es un simulador de caminata en donde recolectamos objetos, activamos palancas, hacemos rompecabezas que hasta un nene de 4 años te los logra resolver, y tenemos un combate muy aburrido. Faltaron más cosas alocadas como la fuente de inspiración de este juego. Que repito, vendría Dark Revival años después a mejorar varias cosas pero, creo que llegó un tanto tarde. Entre escándalos y fracasos que comentaremos en un posible video secuela, la popularidad de Bendy bajó tanto que este juego pasó desapercibido. Por lo menos puedo apreciar el amor legítimo a esta creación, por retocar y arreglar elementos frustrantes de capítulos anteriores a medida que iban avanzando, además de meter pequeños guiños a la comunidad.
Y ni hablar de esos créditos finales que están súper épicos, pero ni eso salva a Bendy and the Ink Machine de un 5.5 de 10, un juego que tuvo un gran potencial pero que no exploró ninguna de sus áreas a mayor profundidad. Eso es todo por el día de hoy. Si a esto le va bien y sacamos unos jugosos 8000 likes, vamos a seguir con Dark Revival lo más pronto posible. Y si no, pues, no se preocupen, porque vamos a analizar otros juegos de terror tanto buenos como horribles dentro de muy poco. Pero hasta entonces, paso a dar mi típica despedida. Si les gustó el video, con un like y compartida me bastan, pero si les sobra una moneda, pueden hacerse miembros del canal por un módico precio para unos humildes beneficios, comprar una camiseta por medio de niñogamer.com, o utilizar mi código FNSP en la tienda de Fortnite. Yo soy Bunny, y nos veremos cuando logre salir de este bucle temporal en el que me encuentro. En fin, muy buenas tinteros. ¿Cómo andan? Pues aquí estoy yo para hablar de una de las reliquias de la humanidad. Un saludo a JJ, Sakitote, Valentín Bruna, Ramicraft 888, The Universe Master, Maurix, Ilian Arena, Oger Benja, Otomo Syndicate, Alexis Zacaría, Oni, Shinerican Maxi Flowers, Mr. Mecha, Merry Lechuga, Mr. GG, Elistu, Mikuka 34, JT, Sócrates, PMG, Hosli, Blister 1704, Nalenik, Lionel, Ead, Nicolás L, Starboy, Yerbadux, El Lunático, Deisteria 5776, Enso, El Auditor 3, Eloheim, Eno Selecto 3, Aguru, Dalocos, Titis, Showstar, Pato Gallinasa, Roidia, Gianbloodborne, Guille Bravo, Amif, Show, Skyrox, Santix Furitox, Trip 01, Agustín Dubreuc, Teos, Boss Player BJ, XX Joaquín XXXD, Nico Salik, Ulises 920 de Remixarak, Leo Godoy, Fede Luonejo, Eno Boni, Gogo, DPS Tomioka, Juan Cartons, Nair, Bernie Tiger 25, Musoms, Alenifki, Liwar, Diago, Bongo Bongia 912, Camper, Def, Gorokine, Wasapo, Manzana YouTube, Nacho Tristán, Neismaster, Un Random Relon, Noria Kika Quien Lerolero, Renesargen Rocos, JMDG, Grunander, Kraiso, y los SXD, Dan, Laser, Geno, Passenger MTM, Joecots, Kiss, Antena, Valenov 2939, Dave 890, ATST, Meripeu, Nicker, Adán Gallardo, Loaf, Sangue 608, Minus Chu, Lu, Gwen, Not Found, Sanair, Eka, Roman Díaz, Juan Severio, Mate Fundio, Yasmin, Draco 250, Mago TH02, Kato 7W7, Estereo, Maslatón Boca, Tiagoch, Der, Boxy, Junior, Tom Ser PF, Fabrico 195, Homeless Specter, Felo 32, Cusack 145, Alexander 455, Ascasadin 007, YouTube Mega 300, Spring Lodica, Gaimaker, SPP, Hola, Tomás, SC, 2 en Soda, Pablo, Nixel de Felstorm, Un Boludo de Internet, Cybercasti, Robin Goji, Pistamini, Usi 45, Kip 07, El Mati, Donato Ros, EJ, Sifty, Sencle, PBG 052, Juli, Ignacio Tripi, Tomás F, Genos, Shiro 000, Ex Marcos, Ferosnet, Vernon 3264, Lion y Kiber. Muchas gracias por ser miembros, Lolbit.